Muy buenas tardes. Continuamos con esta clase de estudio bíblico que estamos en Panorama del Nuevo Testamento 3. Hoy vamos a ver la segunda parte del libro de Apocalipsis. Vamos a dar todo el libro de Apocalipsis en 4 secciones. Hoy vamos a ver la segunda parte, pero vamos a dedicar más tiempo a la sección formativa. Así es de que los capítulos 2 y los capítulos 3 de Apocalipsis son más formativos, ¿sí? Así es de que a eso le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Y le digo lo siguiente, Apocalipsis lo vimos la semana anterior, pero vamos a hacer una recapitulación general de lo que vimos la semana anterior. Apocalipsis tiene 22 capítulos, fue escrito alrededor del año 94-96 después de Cristo. Significa revelación, es lo que significa, viene del término apocalipsis o apocalipsis, y este término hace referencia a un descubrimiento, a una revelación, a una apertura, quitar el velo o correr el velo de algo que estaba encubierto. Hablábamos que es muy importante leer la palabra de Dios, es muy importante, es un mandamiento de Dios porque debemos de conocer la voluntad del Padre Celestial. La única forma de conocer la voluntad del Padre Celestial es a través de la palabra. No hay otra forma de conocerlo. Además, pues pueden ser solamente creencias, mitos, leyendas, el yo pienso, el yo creo, ¿sí? O así me imagino. No, hay que estar certeros y tener la certeza de que la única forma de conocer la voluntad del Padre Celestial es a través de su palabra. El libro de Apocalipsis está en tres partes. Las cosas que has visto, que fueron las que mencionamos la semana pasada, que aparecen en el capítulo 1. Las cosas que son, que vamos a ver en 2 sesiones. Y las cosas que han de ser después de estas. Vamos a sacar un buen resumen para que consideremos todo lo que viene en los capítulos pues prácticamente últimos, desde el 4 hasta el 22. La Biblia, esto no debe de haber ninguna duda. La Biblia es la palabra de Dios y es necesario que todo creyente conozca su voluntad escrita, pero siempre bajo tutores, bajo cuidadores, para ser encaminados y aprender de la forma correcta, siempre orientados, siempre cuidados para no hacer interpretaciones totalmente fuera del sentido con el cual Dios puso por escrito su voluntad. ¿Debemos leer la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Debemos instruirnos de la palabra de Dios? Pues definitivamente. Sin dejar de mencionar que es una gran responsabilidad conocer y poner por obra los mandamientos de Dios. Para esto se ha establecido, para la lectura de la palabra de Dios, se ha establecido una herramienta muy efectiva que trae orden en la lectura, que es la hermenéutica, y es donde consideramos, si usted no sabe qué es la hermenéutica, pues investigue, aunque dentro de los estudios bíblicos que damos nosotros, si hablamos de hermenéutica, vamos a volver a subir el material. Ahorita se bajó, se va a volver a subir para ponerlo en audio video. Entonces, al ignorar esto de las reglas de la hermenéutica, pues seguramente se caerán interpretaciones que rayarán en lo herético o muchas veces también en lo, vamos a llamarlo, en lo infantil, no en lo solamente sensacionalista, y pues no vamos a conocer la voluntad del Padre Celestial. Y esto de no aplicar las reglas para leer la palabra de Dios, pues no es de este momento, siempre por las edades, todos los tiempos, desde la antigüedad ha ocurrido esto, de nuevas interpretaciones, de nuevos mensajes descubiertos en la Biblia, pero no son solamente más que pues pensamientos inclinados hacia las voluntades de los seres humanos, porque así les conviene o así lo quieren ver. Así es de que, pues, eso es lo que ha acontecido durante toda la historia, unos creando nuevas doctrinas, otras, pues, diciendo es que la Biblia se contradice. Bueno, porque no se comprende verdaderamente en el sentido
en lo cual se escribió la Biblia. Por eso hay que conocer la palabra de Dios en el contexto total de la palabra de Dios. Por eso una vez más reitero, una vez más comento, para leer la Escritura y recibir el mensaje fiel al original, que fue el inspirado a los santos hombres de Dios por el Espíritu Santo, pues es necesario que sea revelado también por el Espíritu Santo. La etapa de la inspiración ya terminó. Esos santos hombres de Dios fueron inspirados. Terminó la etapa de la inspiración, ahora es la etapa de la revelación, en donde pues precisamente se corre el velo, ¿no? Y eso precisamente es lo que significa Apocalipsis. Reglas para poder comprender de una forma pues sensata, prudente, fiel, y que tengamos la certeza que es la revelación del Espíritu Santo. Bueno, pues número 1, ya lo mencionamos la semana pasada, pero dije que lo iba a mencionar en cada una de las clases. En cada vez lo voy a extractar un poquito más. Número 1, haber nacido de nuevo de Jesucristo, del cielo de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es necesario, pues, tener el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no va a haber interpretación correcta. Bien. Número 2, aplicar estrictamente las reglas de la hermenéutica, invariablemente. Número 3, hay que tener el conocimiento del contenido de toda la Escritura, desde Génesis hasta Judas, que es el capítulo anterior a Apocalipsis, o sea, todo. Número 4, reconocer, para que nosotros podamos comprender la Escritura en el sentido correcto, debemos reconocer, número 1, que el Señor Dios, Jehová, es el creador y dueño de todo, ¿sí? Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es el juez justo por excelencia, entre otros atributos, y lo que nos comparte Él en su palabra es la verdad absoluta. Si usted piensa que la palabra de Dios no es la verdad absoluta, no estamos aún preparados para leer la Escritura. Pero es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque si no, pues está en riesgo nuestra vida. Acuérdese que en este mundo estamos solamente como extranjeros y peregrinos de paso. Y solamente hay dos caminos, dos puertas a las cuales se va a entrar, ¿verdad? Una es angosta y otra es ancha y espaciosa. Número 6, número 5, conocer también, es importante, es una regla de la hermenéutica, conocer que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se presentó, se inspiró, se mostró en un contexto social diferente. Eso es muy importante, un contexto social diferente. Ya explicamos algo la semana pasada. Número 5, ya es el número 5. Número 6, Apocalipsis presenta acontecimientos que ya sucedieron, que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 dice que has visto las cosas que son las que vamos a ver esta semana y la próxima semana, y las cosas que han de ser después de estas. Y número 7, otra regla para comprender no solamente el libro de Apocalipsis, pero principalmente el libro de Apocalipsis y todos los demás, conozcamos también que Dios siempre es respetuoso y será respetuoso de las leyes que Él mismo estableció. Él no va a cambiar de plan. Por más que personas que puedan estar orando a que no venga, no acontezca todo esto, pues la verdad, lo que Dios destinó va a acontecer. Es como el Señor Jesucristo, cuando se le acercó Pedro, que le estaba contando todo lo que iba a acontecer, le dice: Señor, que no acontezca esto, aléjate de mí, Satanás, porque, o sea, las cosas que Dios escribió se van a cumplir. Nadie lo va a poder cambiar. Entonces, 3 partes que está el libro de Apocalipsis: las cosas que has visto, y ya lo vimos la semana pasada, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Hoy vamos a ver las cosas que son. Usted se va a preguntar: pues sí, pero solamente las cosas que son se van a tomar 2 horas, por llamarlo así, o 2 clases, la segunda, el capítulo 2 y el capítulo 3. Y del capítulo 4 al 22, que son prácticamente pues 18 capítulos, es decir, ¿nomás va a ser una clase? Sí,
Sí, vamos a tratar de dar el contexto global. Pero ¿por qué le quiero dedicar más tiempo a lo que es capítulo 2 y 3? Le voy a decir por qué. Mire, tan sencillo como esto. El capítulo 2 y 3 son capítulos que aperciben a la iglesia de hoy. Son capítulos 100% formativos para hoy. Y del capítulo 4 al 22, que son importantes conocer, sin embargo es más importante lo de hoy, son las cosas que van a suceder después de estas. Pero fíjese bien, si nosotros no comprendemos y accionamos en el apercibimiento que nuestro Señor Jesucristo hace en los capítulos 2 y 3, pues las cosas que han de ser después de estas, pues va a ser terror, va a ser, como dice, lloro y crujir de dientes. Sin embargo, si atendemos estos dos, el capítulo 2 y el capítulo 3, estos dos capítulos que son 100% formativos, pues nos dan la seguridad de la salvación, el vivir conforme a la recomendación que nos hace el mismo Señor Jesucristo antes de que vengan las cosas que no han acontecido. Así es de que, pues vamos a dedicarle más a lo formativo. Hay lugares en donde se olvidan de lo formativo y solamente que los cuernos, que las estrellas, que las cabezas. ¿Y cómo está tu familia? No, es que los cuernos, las estrellas, ¿cómo está tu matrimonio? Los cuernos, ¿cómo está tu familia? ¿Abandonada? No, primero vivamos como Dios estableció en la Escritura, vivamos lo que es el verdadero cristianismo, que es el respeto a Dios, viviendo en una coinonía agradable y perfecta con los nuestros. Así es de que por eso le vamos a dedicar más tiempo al capítulo 2 y al capítulo 3. Hoy capítulo 2. En esta sección que vamos a comenzar en el capítulo 2, el apóstol Juan recibe una revelación que como sabemos, tuvo la instrucción de escribir todas estas cosas que se le mostrarían. Y en esta sección veremos cómo el Señor Dios expone de una forma clara qué estaba sucediendo con la iglesia en ese tiempo y qué es el mismo tiempo de hoy atendiendo las dispensaciones. En ese tiempo en el cual Dios le reveló a Juan qué es lo que estaba sucediendo con estas famosas 7 iglesias, es el mismo tiempo que estamos viendo nosotros. ¿En qué contexto, iglesia? En el contexto de la dispensación de la gracia. ¿Sí? Estamos en la dispensación de la gracia desde que Jesucristo estableció su iglesia. Todavía no viene por su iglesia. ¿Cuándo se va a terminar la dispensación de la gracia? Cuando venga por su iglesia. Entonces estamos en la misma dispensación. Así es de que eso que vamos a leer en el capítulo 2 hoy, aunque es un mensaje a las 7 iglesias, en el capítulo 2 y 3, en el capítulo 2 son a 4 iglesias, en el capítulo 3 son a 3 iglesias. Algunos comentaristas dicen que en su conjunto las 7 iglesias presentan situaciones que hoy en día está viviendo el cristianismo o puede estar viviendo el cristianismo en nuestros tiempos, lo cual debemos meditar y dejar que Dios ministre no solo como congregación, sino en cada una de nuestras familias. ¿Qué cristianismo estamos llevando nosotros el día de hoy? Y que podemos nosotros ser apercibidos a través de cada uno de los mensajes de estas iglesias. Ahora, después de lo acontecido, de lo que leímos la semana anterior y que se presenta en el capítulo 1, quiero retomar solamente para iniciar en el capítulo 2, quiero retomar en Apocalipsis 1:17. Dice, cuando le vi, a quien al Señor Jesucristo, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Ahí están las 3 partes. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto es, los comentaristas concluyen en unidad que
los ángeles a los cuales se les envió la carta son los encargados de las congregaciones, o sea, los pastores. Y los 7 candeleros es la cobertura de Dios, esa lámpara que está diciendo que con la palabra están alumbrando la oscuridad, toda oscuridad. Bien. Vamos a iniciar entonces el primer mensaje en el capítulo 2 a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver 4 iglesias hoy: Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y vamos a ver la primera, así rápidamente porque vamos a leer el párrafo completo. Apocalipsis 2.1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto es al encargado, al pastor que tiene esa responsabilidad. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién? Jesucristo. Comienza con la apercibimiento, la exhortación, la aclaración, la orientación. Le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, o sea, los has encontrado en la movida. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, ahí vemos comentarios, si le queremos llamar así, positivos, buenos comentarios. Sin embargo, viene un gran pero, no un pero del hombre, pero de Dios, pero del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Parteaguas, ¿no? Parteaguas ahí. Y luego le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. La palabra clave, arrepiéntete, vuelve al camino otra vez y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, siguen los comentarios positivos, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, ahí está una pauta muy importante. El que desee considerar esto que se le está diciendo, pues hágalo. Eso es lo que significa el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué es lo que aconteció aquí? La primera generación que había iniciado la iglesia, la mayor parte de ellos que estuvieron y convivieron, muchos de ellos, y vivieron en el tiempo de Jesús, pues ya estaban falleciendo. Estaba ya integrándose la iglesia por la segunda generación de creyentes. Sin embargo, en esa siguiente generación, o en esa, vamos a decir, transcurrir, vamos a decir, al cambio de generación a generación, se había perdido su fervor espiritual. Transición. Sí, efectivamente, Éfeso era una iglesia muy activa y sus miembros hacían mucho en beneficio propio y de la comunidad, pero por motivos equivocados, con una motivación equivocada. Y se toma en este punto, el Señor Jesucristo reafirma un punto de gran importancia. Ese es el punto clave. Escuchemos, por favor. El obedecer y hacer algo que nos enseña o se nos enseña en la Escritura debe de estar motivado por el amor de Dios y hacerlo en fe. Eso es. Precisamente es lo que se había dejado de hacer con ese sentido. Por amor a Dios, en fe a Dios y por obediencia a Dios. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo aquí? Sí, era una iglesia muy activa, pero solamente precisamente era un activismo religioso. Y en el activismo religioso, esto durará hasta que la persona decida ya no hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente quizás buscó un objetivo personal y fue suficiente, lo logró, o sea, se acaba, y vienen otras personas y a lo mejor la iglesia sigue haciendo cosas, pero están en sus fuerzas, no están en el espíritu, están en su carne, están en sus motivaciones personales, quizás de ser vistos, de participar, de servir, pero con motivaciones carnales. Eso es lo que le está confrontando.
Así, fíjese, le pongo un ejemplo. Así como cuando un hombre y una mujer se enamoran, esos nuevos enamoradizos, ese nuevo matrimonio, ¿verdad? Son creyentes, pues, y viene la etapa del enamoramiento y wow, ¿no? Es un fervor, ¿no? Y eso es lo mismo que experimentaban o estaban experimentando los creyentes, un entusiasmo, pero que poco a poco va menguando. Poco a poco va menguando. Y eso es lo que acontecía en la iglesia de Éfeso y que sigue aconteciendo en muchas congregaciones. Acuérdese, viene la calamidad, viene lo que está aconteciendo hoy y ahora ya está empezando a menguar otra vez todo, a volver a su cauce, aunque la situación, de acuerdo a las estadísticas, pues está peor. Esa es la realidad, ¿sí? Antes semáforo rojo con, vamos a decir, 1,000 muertos diarios, ¿no? Semáforo rojo. Ahorita estamos en anaranjado y son 7,000 diarios, entonces, pero ya la gente ya está menguando. Es lo mismo, ¿no? Es lo que sucede con el pensamiento humano, con el físico, con el psique, con el gnosis, con la mente del ser humano. Ya pierde la seriedad de las cosas porque ya se acostumbran a las cosas. Entonces eso es lo que está aquí. Ahora hace una petición el Señor Jesucristo en donde dice que se arrepientan, Aquí sigue siendo una palabra importante el arrepentimiento para volver al primer amor, para volver a la primera motivación, para volver a lo que realmente es. Y es lo que sucede, iglesia, cuando perdemos de vista la seriedad del pecado, empezamos a perder el valor del perdón recibido por Dios. Cuidado que no mengue en cada uno de nosotros eso. Las frases claves mencionadas a esta iglesia es arduo trabajo, paciencia, discernimiento espiritual, que es lo que tiene, que descubre las intenciones de los falsos apóstoles o servidores falsos. Sin embargo, ha dejado la motivación por la cual se hacen las cosas, el amor pleno hacia Dios el Padre. No olvidemos del perdón recibido, ¿sí? No olvidemos del perdón recibido. Y hay una frase aquí que dice algo muy importante. Dice que si no reconsideras tus caminos, quitaré tu candelero de en medio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa quitar el candelero? ¿Qué significa? Porque esta es una palabra clave también. Lo que está diciendo cuando menciona quitaré tu candelero es, ya no alumbrarás más. Ya no podrás disipar las tinieblas porque se va a quitar tu candelero. Dejarás de cumplir tus propósitos si no te arrepientes por los cuales fuiste establecida. Y así es de que debemos de atender esto como congregación, ¿verdad? Como hombres, ¿sí? Si nosotros seguimos haciendo las cosas ya en nuestra motivación, en nuestra carne, y no en fe y amor y agradecimiento a Dios, teniendo conciencia de ese perdón, iglesia, pues solamente nos vamos a convertir en activistas, que de esos hay muchos, o un fariseo más, que hace las cosas, pero solo por costumbre. Hace las cosas solo por cumplir. Hace las cosas, pero en el fondo de su corazón no quiere hacer las cosas. Esa es la realidad. Bueno, ese es el apercibimiento que le dice a la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, consideremos ese apercibimiento no como iglesia de Éfeso, aunque se hizo ahí, pero es para todos, porque acuérdense lo que dice en el capítulo 1, bienaventurado el que lee y los que oyen, el que lee tiene la obligación de compartir. Y es para todos nosotros en nuestro tiempo de la gracia, antes que vengan las cosas que están por venir. Bien, otra iglesia, la segunda iglesia es Esmirna, dice lo siguiente, y escribe al ángel de la iglesia Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ya lo identificamos. Le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, tú eres rico, no te has dado cuenta que lo tienes todo. Y la blasfemia también de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, ¿sí?
He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Otra vez la frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Comentemos, iglesia. La ciudad de Esmirna era una ciudad, y eso es muy importante, por eso lo integré. La ciudad de Esmirna es una ciudad ubicada en la provincia romana de Asia. ¿Sí? Era una ciudad que fue destruida por completo por los babilonios en el año 627 a.C., pero luego fue reconstruida y levantada de nuevo ¿por quiénes? Por los griegos, y es donde viene un dato muy importante. Estos griegos que reconstruyeron la provincia de Esmirna, o sí, que era una provincia de romana, construyeron en ella, en esta ciudad, un templo dedicado al emperador romano Tiberio. Y según los historiadores, Esmirna era una ciudad muy linda y se le llamaba, fíjese cuál era su nombre con la cual se le conocía, ¿no? La perla del mar Egeo, ¿sí? Como acá, de repente acá, la perla del Pacífico, ¿no? Creo que le dicen así en Senado. El nombre de Esmirna significa mirra, pues seguramente había muchos árboles que producían este perfume, el cual era utilizado en la preparación, o sea, para embalsamar los cuerpos de aquellas personas que habían fallecido. Ahora bien, déjenme le modifico aquí, tiene una falta de ortografía. Y el nombre, este nombre de Esmirna, pues no fue por casualidad. Pues Esmirna era una ciudad muy linda en apariencia, pero estaba muerta en su interior. Pues esta ciudad era una ciudad que perseguía a los cristianos hasta la muerte por los romanos y por los judíos también que vivían ahí. Jesús se presenta a sí mismo de dos formas muy preciosas y que llenan de esperanza los corazones angustiados de la iglesia en Esmirna. Y todos aquellos que están sufriendo persecución y angustia por causa de Cristo, pues tienen una esperanza. ¿Qué esperanza, iglesia? Bueno, no olvidemos que uno de los propósitos de las pruebas, y que se menciona en este contexto de la iglesia de Esmirna, pues es que ese propósito es que cada creyente pueda darse cuenta de su condición espiritual. Y que por medio de ella sabemos si confiamos en el Señor Dios o solo vivimos una apariencia solamente. Hay mucha diferencia entre vivir una apariencia y vivir verdaderamente en la fe en el Señor Jesucristo, en una condición espiritual de comunión con Dios. Hay una gran diferencia. Iglesia, si se pasa por tiempos difíciles, no permitamos que esto nos aparten de Dios. Más bien procuremos que esto nos fortalezcan y recordemos siempre esa recompensa celestial que Dios tiene para sus hijos. Esa es la iglesia Esmirna. Así es de que, pues, sigamos buscando de Dios. Y acuérdese, piensas que eres pobre, pero en realidad eres rico. ¿Por qué? Porque lo tienes todo. Acuérdate que la fe no consiste en comida, bebida o cualquier cosa material en este mundo, sino en cuestiones espirituales. Acuérdese de la parábola del mendigo y el rico, ¿no? Entonces, no perdamos de vista esas enseñanzas del Señor Jesucristo, que nos dice, puede ser que tengas muchas limitaciones materiales, pero puede ser que lo tengas todo, ¿sí? Todo depende del corazón. Si tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. Sin embargo, en el otro caso, puedes que tengas muchas bendiciones materiales, pero si no tienes a Cristo, pues por eso dice la palabra de Dios, que te sientes rico, pero es pobre y desventurado. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a la iglesia que estaba en la ciudad de Pérgamo. Así se llaman las ciudades donde estaba establecida la iglesia. Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. Bueno, una vez más se identifica el Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y luego sigue diciendo, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
O sea, yo imagino el contexto en el cual estaba viviendo. Bueno, ahorita lo vamos a explicar. Esta iglesia, versículo 14, sin embargo también dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí, o tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, haces obras, está difícil, haces buenas obras, o sea, pero obras del fruto del amor de Dios, del fruto del Espíritu, por medio de, o sea, son obras en fe, pues, no de la carne. Y también que el entorno en el cual vives, wow, dice, es donde mora Satanás. Sin embargo, has permitido que se infiltre la doctrina de Balaam. ¿Qué significa la doctrina de Balaam? Pues, mire, dinerito para soborno, para hacer las cosas que de repente se quieren hacer, ¿no? Y eso es mucho, ¿no? Esto de la doctrina de Balaam está muy directamente relacionada con el famoso doctrina se me fue el nombre de lo que es las iglesias que tienen la doctrina del materialismo, ¿no? Del materialismo. Ahorita se lo digo, ¿no? De la prosperidad, ¿sí? De la doctrina de la prosperidad. Dice entonces, pero tengo unas pocas contra ti, que tienes a ellos que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen las doctrinas de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. O sea, hay que erradicar de la iglesia estas actitudes, ¿no? Las personas tienen que recibir este mensaje una y otra vez. Y si no corrigen, pues es necesario apartarlas de la congregación, puesto que no van a corregir. ¿Y dónde está el riesgo? Porque muchos dicen, ¿y dónde está la misericordia? Bueno, la misericordia es para los que sí quieren obedecer y ellos quieren contaminarlos. ¿Se fijan? Bien, entonces ahí está, ¿no? Pues si no, dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez la frase, el que desee considerar estas palabras, pues considéralas, y el que desee ignorarlas, pues dele la vuelta a la página. El que tiene oído para oír lo que dice el Espíritu, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer el del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual no conoce ninguno, sino aquel que lo recibe, ¿sí? O sea, pues, un galardón de parte de Dios, ¿no? Y solamente las personas saben verdaderamente si viven en la fe o viven aparentando una fe. La ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo era un centro, fíjese, de cuatro sectas. Y rivalizaba con Éfeso también en su adoración de ídolos. El dios con D minúscula principal de la ciudad de Pérgamo estaba simbolizado por una serpiente. Y a ese dios con D minúscula se le consideraba el dios de la sanidad. La gente de todas partes iba a Pérgamo en busca de sanidad de parte de ese dios con D minúscula. No era fácil ser cristiano en Pérgamo. Esa es la realidad, como en muchos lugares, ¿no? Hay trabajos en donde no es fácil de ser cristiano. El entorno está muy contaminado. Y los creyentes sufrían gran presión para acomodar o abandonar su fe. Como era el centro de cuatro sectas idolátricas, ¿sí? Tenían prácticamente cuatro dioses así, pero bien engendrados en el corazón de la gente que no creía en Dios, pues era el dios Zeus con D minúscula, Dionisio, Asclepio y Atena, ¿sí? Fíjese, a Pérgamo, nuestro Señor Jesucristo le dice la ciudad donde mora Satanás. Esto es la ciudad donde Satanás tiene su trono. Ahora, se menciona también las doctrinas de Balaam y de los nicolaitas. ¿A qué se refiere con esas doctrinas o esas enseñanzas?
Esas enseñanzas precisamente es que influenciaban o querían seducir al pueblo de Dios y lo llevaban a la idolatría y a la inmoralidad. ¿Sí? Inmoralidad. Así como los romanos, ahora continúo leyendo, continúo en lo que dice el pasaje del mensaje a Pérgamo. Así como los romanos usaban la espada como señal de autoridad y juicio, Jesucristo muestra su espada aguda de 2 filos que representa la suprema autoridad y de su juicio. También puede representar la separación futura de los creyentes e incrédulos, dicen algunos comentaristas. Los incrédulos no pueden experimentar la recompensa eterna de vivir en el reino de Dios. Así es de que eso es lo que marca la diferencia. No nos vayamos a los ídolos y no nos vayamos a la inmoralidad que Dios aborrece. La última iglesia que vamos a ver ahora es la iglesia de Tiatira. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 2:18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Por qué le menciona bronce bruñido? Pues precisamente en esta ciudad de Tiatira conocían porque manejaban el bronce. No había algunas, no voy a decir fábricas, pero sí talleres en donde trabajaban con el bronce, y el bronce bruñido es un bronce resplandeciente, ¿no? Que llamaba la atención. Yo conozco tus obras, dice, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia también. Y también sé que tus obras postreras son más que las primeras. Vas bien. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Entonces aquí viene. ¿Qué toleras? O sea, no le has dicho nada. Te haces como que no ves. Y pues van a suceder cosas totalmente incorrectas que se van a extraviar. Y voy a quitar el candelero también de tu iglesia, ¿no? Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré a muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. A mí nadie me va a engañar, lo que está diciendo. Y os daré a cada uno según pues, vuestras obras. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre naciones. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De todas las ciudades mencionadas en Apocalipsis capítulo 2 y 3, incluyendo las que vamos a ver la próxima semana, Tiatira era la más pequeña de todas las ciudades, pero a esta es la que el Señor le dirige la carta más larga. Tiatira estaba ubicada a unos 64 kilómetros al sur de Pérgamo, ¿sí? Esa donde moraba Satanás, una ciudad totalmente pagana o idolátrica, ¿no? A dioses paganos. El nombre de Tiatira significa sacrificio continuo. Tiatira se convirtió en una ciudad comercial debido a su ubicación geográfica. Era famosa por sus telas de púrpura, había mucho comercio. Era la ciudad natal de Lidia, la vendedora de púrpura, precisamente que se menciona en Hechos 16:14. Tiatira era famosa por su producción de bronce y posiblemente Jesús se le revela a esta iglesia como el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. De igual manera se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. Ellos sabían cómo se ve el resplandor del fuego, ¿no? Dándonos a entender que sus ojos penetran las profundidades del engaño satánico y escudriñan el corazón y mente de los seres humanos.
Cuando se menciona a Jezabel, usted y yo sabemos quién fue Jezabel, y ya predicamos también de este personaje. Pues era una mujer que totalmente, pues, fuera de la voluntad de Dios. No solamente fuera de la voluntad de Dios, sino ataca a todo aquel que quiere ser la voluntad de Dios. Jezabel, el término Jezabel hace, vamos a decir, alusión a una mujer que primero que nada es una mujer que practica el matriarcado. ¿Se acuerdan de su esposo? Que llegó llorando con ella y que le dijo, no, ahorita vamos a ver lo que vamos a hacer. O sea, tenía autoridad sobre su esposo, ¿no? Pero no en una autoridad compartida o mutua o de equipo, sino totalmente matriarcado, ¿no? Esta mujer tenía un corazón homicida, un corazón feroz, un corazón sangriento, un corazón que buscaba única y exclusivamente sus propios intereses, y además, de acuerdo a lo que viene en esta parte de Apocalipsis capítulo 2 del mensaje a la iglesia de Tiatira, desea persuadir con sus fornicaciones y sus adulterios de quitar la vista de Dios. Esto es adulterar y fornicar contra Dios. Eso es lo que buscaba precisamente esta mujer. Por eso le dice, le estoy dando oportunidad que se arrepienta. Y si no se arrepienta, pues la arrojará en cama. No sé hasta dónde pudiera llegar la actitud o el plan de Dios para con este tipo de personas, pero lo que sí sé es que es importante que usted y yo única y exclusivamente sigamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nos apoyemos y vivamos en ese conocimiento de su voluntad, porque acuérdese, si conocemos su voluntad, rápidamente identificaremos la mentira, identificaremos lo que es de los Nicolaitas, de lo que es Balaam, las doctrinas de Balaam, y de lo que es las doctrinas de Jezabel. Concluimos, iglesia, por este jueves ya. Cuando conocemos el corazón de Dios, eso es, Dios, acuérdense que cuando uno nace de nuevo, cuando se recibe de esa bendición de Dios, de su perdón, viene el Espíritu Santo y hace morada en nosotros. Y el Espíritu Santo, esa extensión de Dios, pues nos muestra el corazón de Dios. Nos muestra cuál es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, tenemos su perspectiva, conocemos su criterio. Y cuando llegamos a ese punto, iglesia, siempre sometidos bajo su autoridad, va a llegar un momento, y ese es el que debemos vivir siempre, en que recibiremos su palabra con solicitud. Ya sé de que estos mensajes, estas iglesias, debemos de haberlos recibido con solicitud, sabiendo que cada mensaje es un apercibimiento a cada uno de nosotros que nos muestra a Dios, ¿sí?, las acciones o actitudes que no son conforme a su voluntad. Y que sin darnos cuenta muchas veces estamos llevando a cabo. Por eso una y otra vez tenemos que repetir estas enseñanzas. De tal forma que Dios espera, después de haber compartido con nosotros de su voluntad, pues que atendamos en aquello que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, pero cuidado con esa mujer Jezabel, cuidado con la doctrina de Balaam, cuidado con la doctrina de los Nicolaitas, cuidado con que hagamos las cosas solamente por activismo y no salga del corazón, y que sean solamente motivaciones humanas que emanan de la carne. Así es que lo que Dios desea es que podamos ser libres de todo ello y alejarnos de aquello que traerá consecuencias o puede traer consecuencias en nuestra vida inmediata y obviamente en la venidera. Iglesia, atendamos siempre con buen ánimo cada apercibimiento e inclusive reprensión que el Señor Dios envía a nuestras vidas. Acuérdese, aunque la palabra sea dura, aunque la palabra sea confrontante, aunque la palabra
como dijeron los apóstoles, ¿no? O discípulos antes, dura palabra es esta. Aunque sea así, nunca olvidemos que Dios no envió a su Hijo Jesucristo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él, ¿sí? Aunque para llegar a recibir eso del Señor, a veces puede ser doloroso, ¿sí? Porque desprendernos de costumbres, de tradiciones, de formas, de estilo de vida que no agradan a Dios, muchas veces duele. Iglesia, sigamos adelante y demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por esta porción de tu palabra tan edificante para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sabemos que en tu amor nos apercibes para hacer tu perfecta voluntad. Gracias, mi Dios, por formar nuestras vidas. Gracias, Padre, por tener paciencia con cada uno de nosotros, que aquí estamos, Señor, aprendiendo de tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, de bendito. Amén. La siguiente semana, iglesia, continuamos con la segunda parte, con el capítulo 3 o tercera parte de Apocalipsis, pero en su etapa 100% formativa para nuestras vidas. Dios les bendiga, un abrazo. Primeramente Dios, nos vemos pronto.